y ahora lo recibimos con muchísimo gusto a Felipe Piña. ¿Cómo está, Felipe? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Señores. Sí, tenía varias dudas. Una, sin hacer mención a nada que haya pasado hoy, pero lo tengo que mencionar. España era uno supone en 1816, usted, Felipe, me Sí, dirá lo contrario, un imperio decadente. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta, si eso sí, es efectivamente así. sí. ¿Por qué generaría angustia independizarse No, eso no de es España? cierto, ¿no? Yo creo que, con todo respeto por el presidente, creo que no había ninguna angustia. La angustia que había no tenía que ver con independizarse de España, justamente. Creo que hay un error de él cuando él dice, tenía la angustia de los próceres, dice, querido rey, como diciendo que la angustia era independizarse de España. La angustia no era esa, la angustia era estar en zona de combate y haber visto los desastres que había hecho España, que arrasaba pueblos enteros, que mataba a hombres, mujeres y niños, que está en un documento, esto no es ya no es una opinión mía, esto está en un documento que es el Manifiesto de Agravios, que complementa el Acta de Independencia de Tucumán, donde los patriotas dicen exactamente todos los daños que le hizo España a nuestro país. Cancelar su educación, arrasar pueblos, matar gente, esclavizar a los pueblos indígenas. Eso está escrito por los mismos congresales de Tucumán un año después. O sea que la angustia no tenía nada que ver con dejar atrás a España, muy por el contrario, hubo bailes, celebraciones, fiestas, muchos pueblos, 5.000 personas para ese momento, muchísima gente Muchísimo. celebrando el 9 y el 10 de julio. Así que la angustia no formaba parte de Y ese muchos momento. intereses además, Claro, porque separarse implicaba manejar vos el por comercio, supuesto. no tener que ceder la parte del león que se le tenía que dar a A España. ese monopolio que era muy infuncional ya, ¿no? Había apoyo de la burguesía porteña también porque evidentemente España era un intermediario molesto, que no producía nada y que vendía los productos elaborados y nos compraba la materia prima, pero no para ella, sino para vendérsela a Inglaterra. Así que era un momento muy lejano de la angustia, ¿no? La angustia tenía que ver con estar en guerra, no la angustia de tener que decir me desprendo de una corona como la española, ¿no? Creo que ahí hay un error de interpretación. Quiero creer que es un error de interpretación, ¿Pero es ¿no? un error de interpretación de quién lo dijo o por quién leyó? Yo creo O sea, de que ignorancia yo en no, ese sentido. es que la verdad que quien leyó no se me ocurre porque no hay uno que diga eso. Si digamos que él leyó a Mitre, supongamos que el más clásico y liberal de nuestros historiadores, Mitre es durísimo con la corona española. O sea, Mitre alienta y dice que es uno de los días más felices de nuestra historia, el 9 de julio, ¿no? Vicente Fidel López, otro liberal. No sé dónde lo pudo haber leído, la verdad que no sé. Alguna vez leí que los países se han formado, las naciones, Sí. se forman para que los sectores de poder de cada región puedan independizarse de otro tipo de poderes. En realidad Obviamente, se trata obviamente. de En eso. este caso, como dice tu compatriota Eduardo Galeano, empezamos a independizarnos de España, pero seguíamos siendo dependientes de Gran Bretaña, que va a ser la nueva metrópoli. Hay una dependencia de carácter económico, ¿no? Dejamos de depender políticamente de España, afortunadamente, y de toda dominación extranjera, dice, pero evidentemente era imposible para América, para cualquier país de América, no depender de Inglaterra. Era la manejadora de todos los recursos en ese momento, era la única posibilidad de crecimiento, no teníamos la posibilidad de vender nosotros nuestro producto a terceros países directamente, teníamos una marina mercante muy propia, dependíamos absolutamente de Gran Bretaña, ¿no? Y en Es muy algún inter- momento tuvimos, perdón, Víctor Sí. Hugo, me quedé pensando en la dependencia. ¿Alguna vez tuvimos realmente las posibilidades de no depender de nadie? Sí, hubo momentos de la historia argentina que se intentó. Yo creo que un momento interesante, el primer gobierno de Irigoyen, ¿no? Donde se intentan muchas cosas. Hay una política bastante independiente, que en ese momento la gran acechanza ya no era Inglaterra, sino Estados Unidos. Y la determinación de Irigoyen, por ejemplo, de tener una política independiente en los congresos panamericanos. Y aún antes de Irigoyen hay algo muy curioso. Un personaje de la oligarquía argentina, pero muy inteligente, que fue Roque Sáenz Peña, el autor de la ley de voto universal y obligatorio, en 1901 en el Congreso Panamericano consigue torcerle el brazo a Estados Unidos a que no se apruebe el primer ALCA, que era moneda única y levantar las barreras aduaneras. Era tan fuerte la postura argentina en ese momento y este hombre tan interesante, Roque Sáenz Peña, que logra que no se apruebe ese primer ALCA, que era en 1901, ¿no? O sea que hay una historia de plantarse independientes, de pensarse independientes, que es muy larga. Felipe, Pensemos en otro personaje del centro derecha, como fue Lisandro Latorre, en la década del 30. Si no queremos hablar de Perón o de, digamos, ahí tenés otros personajes muy interesantes, un tipo que se le planta al Imperio Británico y denuncia a sus negociados
tremendos del año 30, ¿no? Hay una lógica en la historia, por llamar, como dicen los abogados, dos bibliotecas, en la que una plantea que la historia es una continuidad de consensos y de diálogos, y la otra que plantea que siempre hubo intereses, que siempre hubo rupturas, que siempre hubo conflicto. ¿Eso existe o es simplemente la visión de un No, yo creo paranoico? que son las dos, porque las dos son magníficas visiones de la historia. Hay una continuidad, efectivamente, de consensos, de diálogos, de imaginarios colectivos, y la otra que nadie puede negar, y no lo niega, la verdad que hoy no lo niega nadie, ni la escuela liberal, ni la escuela marxista, ninguna escuela lo niega, que la historia son los intereses económicos, es la historia de los intereses económicos, esto no lo niega nadie. Claro, Lo verán de distinta manera, pero la verdad que es innegable, ¿no? Es decir, el mundo se ha movido por intereses económicos. No hay una guerra que no tenga detrás un interés económico. Ninguna guerra mundial, ¿eh? Ninguna. Y hablando de rupturas y continuidades, centrémonos en las continuidades más vinculadas con con las costumbres. Sí. Hoy, ¿qué tenemos de hace 200 años? ¿Hay algo Yo que creo se conserva? Bueno, ¿por qué festejamos, no? ¿Por qué hay que festejar? Y está muy lindo, me encantó ver en la puerta un festejo lindo, la gente contenta. Bueno, festejamos que hemos avanzado mucho de 1816 para acá, ¿no? Tampoco pueden decirnos que no se avanzó, el país avanzó mucho, hemos logrado muchos derechos, hemos iniciado un largo camino de independencia que tuvo idas y vueltas. La gente de Tucumán soñaba cosas que hoy ya están concretadas y muchas que faltan, evidentemente, ¿no? Pero me parece que no se puede ser tan negativo de pensar que estamos igual que en el 16, esto es una locura. ¿Y por qué no? ¿Por qué faltan? Porque Y bueno, faltan porque hemos transitado muy regularmente nuestro destino, particularmente en el siglo XX, muchas interrupciones, muchos golpes de Estado, un poder muy egoísta y muy fuerte que cuando entiende que se está acercando lo que decía Juan Carlos Portantiero, el empate táctico, es acercarse al 50-50, ahí aparece el reacomodamiento del poder inmediatamente, por golpe de Estado, por golpe mediático, por golpe de mercado. El gran tema de la historia argentina, si vos mirás el siglo XX, es el 50-50. Cuando nos acercamos al reparto de riqueza, 50 para los trabajadores, 50 para la patronal, ahí hay problemas. Eso fue Perón. Eso fue Perón, eso fue después de vuelta el 74-75 y el golpe del 76. Y eso fue de alguna manera también lo que pasó en los últimos años, ¿no? Cuando nos acercamos a ese lugar hay conflicto, ¿no? A ese reparto. Siempre la lucha es por la renta. La lucha es por la renta y por el acceso a la renta de las mayorías, ¿no? Creo que ese es el punto de conflicto y el discurso que aparece en torno a eso, ¿no? Que no tenemos derecho a los celulares, que no tenemos derecho a los plasma, que los que trabajamos no tenemos derecho a ciertas cosas, nos hacen creer. Se le asigna un destino determinado a una parte muy amplia de la población, diciéndoles trabajo, un poquito de estudio, Y no. alguna satisfacción, Sí. vacación, aguinaldo, por ahí. Exactamente. Hay un dicho muy interesante del contraalmirante Rial durante la Libertadora. Estaba el presidente Lonardi esperando un grupo de sindicalistas municipales y este señor les dice que quede claro que la revolución libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Esa es toda una definición, ¿no? Ese congelamiento de clase y esa acumulación de poder y derechos en un solo sector, ¿no? ¿Y Concepto eso? que viene del fondo de la historia, porque los fondo de la griegos historia, sí. empiezan haciendo democracia para el 10% de la Por población. supuesto, porque el resto era esclavo y mujer, ¿no? Y Otra el- cosa importante, mujer, que la mujer en Grecia es algo muy paradigmático porque la mujer en Grecia, a vos te encanta la ópera y protagoniza todas las grandes obras de la literatura, Antígona, etcétera, etcétera, pero no tiene ningún derecho político ni legal en la Grecia clásica, ¿no? En la Eso- polis. Es claro, es un personaje omnipresente en la cultura y en la literatura, ¿no? Por esas Lisístratas, esas Antígonas tremendas. Ahora, en la política griega no podían participar, ¿no? Bueno, la política internacional y de los Hace últimos muy tiempos poco, hace es muy reciente. apenas 60 años. Muy reciente. Apenas 60 años. Me quedé pensando, Sí, perdón que te interrumpa, Iván, en estos ejemplos que pones de las clases y de la lucha de Sí. clases, desde la mirada marxista, que siempre existió. En 1816, ¿cómo se reflejaba esa cuestión de el barrendero que muera barrendero, no poder soñar con mi hijo el doctor? Bueno, por ejemplo, ¿Cómo se en veía el eso? rechazo de los diputados más conservadores al planteo de Belgrano, ¿no? El 6 de julio del 16, Belgrano plantea una monarquía constitucional con un inca a la cabeza, que no era cualquier inca, era nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, que estaba preso en España, ¿no? Y esa constitución que propone Belgrano para ese rey inca es tremendamente justa. Algunos dicen no liberal, libérrima,
de derechos increíbles, esa constitución que acompañaba a ese rey simbólico que era nada más y nada menos que un Tupac Amaru, ¿no? Bueno, eso fue rechazado violentamente. Algunos diputados como Anchorena dicen, ¿cómo vamos a tener un rey en hojotas? Alguien de la casta de los chocolates, dicen, equivocándose México con Perú, porque el chocolate es de los aztecas, y ahí empezamos a corrernos hacia algo que es el lado B del Congreso, que tiene mucho que ver con el querido Artigas. En las actas secretas de ese Congreso a partir de agosto se autoriza al general Lecor a invadir la banda oriental, ¿no? De la mano de Bereford, aquel que había invadido Buenos Aires, que estaba como asesor de las tropas portuguesas. Que había venido en el 1806. Exactamente. Ahora, Felipe... Y ahí empezamos este desencuentro, esta guerra civil, ¿no? Con alguien tan notable y que hubiera sido tan útil tenerlo en este lado de la historia que fue don José Artigas, ¿no? La duda es por qué, volviendo a la acumulación del capital, la renta, el 50-50, cada vez que un sector de poder excluyó a la parte mayoritaria de la sociedad, esa parte mayoritaria a la corta o a la larga se termina organizando, levantándose y desplazando de ese lugar de poder justamente a este statu quo. ¿Por qué entonces no hay de alguna manera un aprendizaje en ese sentido? Y se repite. Bueno, primero porque se enseña muy mal la historia, ¿no? Es un gran negocio, enseñar mal la historia es un gran negocio porque, decía Rodolfo Walsh, cada experiencia se pierde porque las nuevas generaciones no la conocen la anterior y tienen que hacer la propia, ¿no? Ese es el negocio de enseñar mal la historia. Cuando uno se pregunta ¿por qué se enseña mal la historia? Bueno, para que vos no conectes con las buenas cuestiones del pasado, y ahí hay una ruptura, creo que eso es bastante cierto. Por eso los que no vivieron los 90 son capaces de repetir historias. Claro. Pero no quiero hacer ese recorrido. El animal político que habita en Iván Jagroski lo llevó a una primera pregunta muy especial. Pero no hice mención. Todo lo que nos dijeron fue, hagamos hoy un programa el lunes, porque queríamos analizar el discurso de Macri y demás, y dijeron, mirá, hoy es un día que se presta para hablar en el tono positivo y festivo de lo que es el 9 de julio. El 9 de julio. El bicentenario. Yo no hice mención ni a nombre propio ni a nada, pero estamos hablando de historia, fue un discurso histórico. Me parecía fue un gran momento y valió la pena. Lateralmente. Absolutamente. No, yo creo y acá que entendimos el error. Sí, yo creo que lo importante es no empañar, que no se empañe la fiesta, porque es una fiesta importante. Y bueno, igual hay que señalar el error, a mí me parece importante. Sí. Yo lo hice en mi Facebook y explotó, ¿no? Lo hice, la verdad, que sinceramente con un criterio histórico, porque me molesta que se digan esas cosas. Y enseguida te atacan con cuestiones partidistas cuando no hay argumentos, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver lo partidista acá. No se puede permitir que alguien diga que estaban angustiados la gente que estaba tomando una decisión de tanto coraje. Es decir, es desmerecer, da un poco de pena. Pero ahí entramos en que tampoco se les puede ir a pedir disculpas, como hace poco se le había ido a pedir disculpas por supuesto. A los españoles. Felipe, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias porque nos deja la sensación de que tendríamos, justamente entrando en este tema mucho más, desde ese lugar que podés hacerlo con tu inmensa sabiduría, que es el contexto, que es lo que permanentemente se nos escapa y a veces en el periodismo también. Y no hay periodismo y no hay análisis político si no hay contexto. Claro, en este caso, si puedo un segundito más, nada de esto hubiera ocurrido si no caía Napoleón en España, en ese momento. O sea, el contexto es todo, ¿no? Lo que pasa en Europa manda. Es decir, es lo que determina, bueno, muchachos, o nos entregamos o vamos para adelante. Alvear, que entrega el país a Gran Bretaña, o San Martín, Belgrano y Güemes, proclamemos la independencia.